En los albores del siglo XVI, en la vieja Castilla, nacería un hombre que, aunque eclipsado por nombres más rimbombantes, se convertiría en una de las espadas silenciosas del Imperio español. Francisco de Valdés, originario de una familia noble, creció entre la bruma de las intrigas cortesanas y el rigor del deber caballeresco. Pertenecía a la Casa de los Valdés, linaje asturiano con conexiones militares, y desde sus primeros años fue instruido en el arte de la guerra, el honor y la obediencia al monarca. Desde su infancia, Francisco mostró un carácter firme y reservado. No era un niño bullicioso, sino un joven concentrado, fascinado por los relatos de campañas en Italia, África y Flandes. Fue educado en la disciplina de las armas y en la cortesía de la nobleza, un equilibrio que marcaría su vida como comandante. Durante su juventud, Castilla hervía de conflictos externos e internos. Carlos, nieto de los reyes católicos, ascendía al trono como Carlos I de España y futuro emperador del Sacro Imperio. El reino necesitaba hombres capaces, leales y con temple, y Francisco de Valdés, aún sin fama, ya se preparaba en los campos de instrucción y en los ejercicios de caballería. En aquellos años, su espada aún no había sido teñida por la guerra, pero su espíritu ya se forjaba con la dureza de quien acepta el destino de soldado. Su primera participación militar fue en las campañas imperiales en Italia, en plena guerra contra Francia. Aunque no comandaba, su desempeño llamó la atención por su habilidad para mantener la disciplina entre sus tropas y su sentido del deber. No era un guerrero arrebatado, sino un táctico calculador, y poco a poco fue escalando posiciones. Con el paso de los años, Francisco se ganó el respeto de superiores y compañeros. Fue testigo del saqueo de Roma en 1527, cuando las tropas imperiales bajo Carlos de Borbón rompieron los muros de la ciudad eterna. Aunque no tuvo un papel principal, vivió de cerca la brutalidad y el desorden de las guerras modernas, entendiendo que el éxito militar dependía tanto de la fuerza como del control. No tardó mucho en convertirse en un capitán de confianza. Bajo la sombra de grandes generales como el Duque de Alba, Francisco de Valdés fue creciendo como un comandante firme y obediente, más temido que admirado por sus soldados. No buscaba la gloria, sino el cumplimiento del deber imperial. En esta primera etapa de su vida, Francisco aprendió una lección fundamental: la guerra es una herramienta de los reyes, y los soldados, por hábiles que sean, son instrumentos al servicio de una corona. Así se forjó su carácter, duro, sobrio y leal hasta el final. La llama de los conflictos en Europa apenas comenzaba a extenderse y Francisco, ya veterano de varias campañas menores, se preparaba para jugar un papel decisivo en uno de los escenarios más complejos del siglo, los Países Bajos, donde la rebelión y la fe se entrelazaban con la guerra. Ahí, en esas tierras lejanas y húmedas, comenzaría el capítulo más implacable y crudo de su carrera militar. Pero para entender su papel en aquella guerra interminable, primero debemos conocer cómo un hombre como él se convirtió en uno de los principales ejecutores del poder imperial en Flandes. Corría la segunda mitad del siglo XVI. El vasto imperio de Felipe II, heredero de Carlos V, se extendía desde América hasta las tierras heladas del norte europeo. Pero en los Países Bajos, la rebelión hervía como un caldero desbordado. La reforma protestante había prendido con fuerza, y a ella se sumaban los nobles locales, hartos de los impuestos y la autoridad central. La rebelión contra el dominio español no era solo una guerra de religión, sino una lucha de poder, y para sofocarla, Felipe II enviaría a su hombre más temido, el Duque de Alba. A su lado, como pieza clave, marchaba Francisco de Valdés. Ya con amplia experiencia militar y una reputación de severidad, Francisco fue nombrado maestre de campo, comandante de tropas españolas en la campaña de Flandes. Su figura representaba el orden implacable del imperio, y su papel se volvió central en la brutal represión de la revuelta. La ciudad de Haarlem se convirtió en su objetivo más resonante. Durante el crudo invierno de 1572, Valdés dirigió el asedio contra esta ciudad rebelde, decidida a resistir el dominio español. La operación fue larga, sangrienta y agotadora. La ciudad, rodeada de murallas, ofreció una resistencia feroz. Francisco de Valdés estableció un sitio implacable, bloqueando los suministros y bombardeando sin descanso. El hambre y la desesperación se adueñaron de Haarlem, pero también entre las tropas sitiadoras se extendía el agotamiento. El invierno parecía eterno. A pesar de las dificultades, Valdés mantuvo la disciplina en su ejército, un logro en sí mismo considerando el hambre, el frío y los constantes intentos de ruptura del cerco. Finalmente, tras 7 meses de resistencia, Haarlem capituló en julio de 1573. La victoria fue amarga.
Miles de ciudadanos fueron ejecutados, y aunque Valdés no fue quien ordenó directamente las matanzas, su nombre quedó manchado por la dureza del sitio. Para el imperio, era un triunfo necesario; para los rebeldes, una tragedia inolvidable. En su interior, Valdés comprendía que la guerra en Flandes no sería una campaña gloriosa, sino una larga cadena de asedios, traiciones y ciudades arrasadas. Tras Haarlem, marchó contra Alkmaar, esperando repetir la fórmula del terror. Pero allí, por primera vez, encontró un muro que no pudo derribar. La ciudad resistió con una tenacidad inesperada, y sus defensores, ayudados por los holandeses que rompieron los diques e inundaron los campos, forzaron la retirada de Valdés. Fue su primer gran fracaso, y dejó una cicatriz en su carrera. Aquella retirada marcó un giro. La rebelión no era una llama débil, era un incendio. Y aunque Francisco de Valdés seguía siendo uno de los pilares de la represión, empezaban a surgir sombras sobre la eficacia del poder español. La guerra ya no era entre soldados, sino entre ideologías, y la llama protestante se encendía más fuerte tras cada acto de represión. Aún así, el maestre de campo no se rindió. Participó en operaciones de castigo, dirigió escuadrones por las llanuras flamencas y supervisó la ocupación de ciudades estratégicas. Siempre con su semblante austero, siempre ejecutando órdenes sin vacilar. Era un hombre del rey, no del pueblo. Y aunque no buscaba fama, empezaba a ser temido como símbolo del brazo ejecutor de la corona. En medio del conflicto interminable, Valdés mantenía su lealtad. Nunca cuestionó la brutalidad del plan de Alba ni dudó de la causa imperial. Para él, la guerra era eso, obedecer y vencer. En esa época oscura, su figura creció como una sombra que avanzaba tras el estruendo de los cañones. Pero lo peor estaba por venir. Porque mientras se afianzaba el dominio español sobre las ciudades, en las aguas del norte navegaban enemigos nuevos y viejos, y el conflicto pronto tomaría un giro aún más sangriento. El nombre de Francisco de Valdés volvería a sonar, esta vez en el corazón de una guerra que ya no se podía ganar solo con pólvora. Para Francisco de Valdés, la guerra en Flandes se había convertido en una larga herida abierta. Pero hacia finales de la década de 1570, el horizonte de la lucha se expandía más allá de los campos anegados de los Países Bajos. El enemigo ya no era solamente el protestantismo flamenco, sino también la creciente hostilidad de Inglaterra, donde Isabel I ofrecía refugio a rebeldes y corsarios. La corona española, decidida a imponer su dominio por tierra y por mar, comenzó a planear una campaña colosal, una armada que llevara la cruz y el poder de Felipe II hasta las mismas costas inglesas. Francisco de Valdés, ya veterano de innumerables batallas, fue llamado a desempeñar un papel crucial. No era marino, pero su experiencia en logística, fortificaciones y liderazgo lo convertía en una pieza de valor incalculable. Fue designado como uno de los comandantes de la fuerza terrestre que debía desembarcar en Inglaterra una vez que la armada lograra abrir paso por el canal. Así, Valdés pasó de las trincheras flamencas a la cubierta de los galeones imperiales. Corría el año 1588. La Armada Invencible, esa colosal formación de más de 130 naves y miles de soldados, zarpaba con la bendición del Papa y el entusiasmo de una corte que creía llevar a Dios por estandarte. Francisco de Valdés iba a bordo del galeón Nuestra Señora del Rosario, una de las naves principales. Como otros comandantes de renombre, confiaba en que su experiencia sería decisiva una vez que sus hombres pusieran pie en Inglaterra. Pero la realidad fue bien distinta. Desde los primeros días, la armada enfrentó tormentas que dispersaron la flota. Luego vino el asedio de los buques ingleses, rápidos y maniobrables, comandados por Francis Drake y otros corsarios expertos. En una de las primeras escaramuzas cerca del canal, durante la noche del 29 de julio, el galeón de Valdés sufrió daños graves al chocar con otro navío español. Quedó rezagado, sin timón y sin posibilidad de maniobra. Las aguas embravecidas sellaban su suerte. A la mañana siguiente, el buque inglés Revenge, al mando de Sir Francis Drake, se acercó a la maltrecha nave de Valdés. A pesar del valor de su tripulación, el comandante español comprendió que resistir era inútil. Con orgullo y sin permitir saqueos, Francisco de Valdés rindió el Nuestra Señora del Rosario. Fue hecho prisionero junto a cientos de sus hombres. Los ingleses, sorprendidos por la presencia de un oficial tan importante, lo trataron con respeto. Valdés, por su parte, mantuvo su dignidad y compostura. Durante su cautiverio en Inglaterra, nunca dio información útil y fue considerado un hombre de convicciones firmes, aunque ajeno a los juegos políticos del espionaje. Su cautiverio no fue largo.
Años después, sería liberado mediante un intercambio de prisioneros, pero la derrota de la Armada marcó un punto de quiebre en su carrera. La campaña naval había sido un desastre para España, y aunque Valdés no fue responsable directo, su captura fue vista con pesar en la corte. La leyenda de su imbatibilidad se quebró en las aguas del canal, donde ni el valor ni la experiencia pudieron resistir al mar ni a los fuegos ingleses. Al regresar a la península, Francisco ya no era el mismo. El hombre que había sitiado Haarlem y resistido en Flandes ahora era un veterano silencioso, cansado, que comenzaba a ver cómo el sueño del imperio universal se resquebrajaba en 1000 frentes. Pero no se retiraría aún. La llama del deber aún ardía en su interior, y aunque ya no lideraría grandes ejércitos, seguiría sirviendo en tareas de defensa y fortificación hasta sus últimos días. Tras su regreso a España, Francisco de Valdés ya no era el guerrero imbatible que dominaba las campañas de Flandes. Pero tampoco era un hombre vencido. Aunque su cuerpo comenzaba a acusar el peso de los años, su mente seguía aguda y su espíritu, inquebrantable. La corona aún necesitaba hombres con su experiencia, sobre todo en tiempos en que el imperio parecía rodeado de enemigos por todas partes. La derrota de la Armada Invencible había encendido alarmas. Las costas españolas, antes seguras bajo el escudo del dominio naval, ahora eran vulnerables a los ataques de corsarios y expediciones enemigas. Felipe II, cada vez más encerrado en sus despachos, confiaba en veteranos como Valdés para reorganizar las defensas del reino. Y así, el viejo maestre de campo fue designado para supervisar las fortificaciones del litoral andaluz, especialmente en Cádiz y otros puntos estratégicos del sur peninsular. En estas funciones, Francisco de Valdés aplicó su vasto conocimiento militar. Rediseñó bastiones, inspeccionó murallas, organizó milicias locales y propuso mejoras en los sistemas de alerta costera. Su enfoque era práctico, riguroso, sin adornos. Ya no se trataba de conquistar territorios lejanos, sino de proteger la tierra patria de incursiones extranjeras. El año 1596 trajo una nueva humillación, un ataque anglo-holandés a Cádiz, liderado por el conde de Essex y el veterano Francis Drake. La ciudad fue tomada brevemente, saqueada e incendiada. Aunque Valdés no tenía ya mando directo en la zona, la invasión fue otro golpe al orgullo imperial, y él mismo alzó la voz ante la corte sobre la falta de preparación defensiva. Su visión había sido ignorada muchas veces por burócratas y consejeros sin experiencia en combate. Ahora, sus advertencias se cumplían como profecías malditas. A pesar de su edad, Francisco de Valdés no cesaba en sus tareas. Se le encomendó también la inspección de guarniciones en el interior, en plazas como Badajoz y Sevilla, donde trabajó para mejorar la disciplina de las tropas. Su reputación como organizador militar, severo pero justo, seguía intacta. Muchos jóvenes capitanes buscaban su consejo, y aunque su nombre ya no ocupaba los boletines de guerra, su influencia era palpable en los cimientos del ejército. Valdés también actuó como asesor en la formación de tropas para nuevas campañas en el norte de África y el Mediterráneo. En un imperio tan extenso, los frentes eran infinitos y los recursos siempre escasos. Él, que había visto a hombres morir por una bolsa de harina o por una orden mal transmitida, insistía en la importancia de la logística, la disciplina y el conocimiento del terreno. A nivel personal, su vida permanecía discreta. Hombre sin grandes vanidades, había renunciado hacía años a los lujos del poder. Se mantenía fiel a sus principios, la obediencia al rey, la defensa de la fe católica y el cumplimiento del deber militar. Sus últimos años los pasó entre informes, inspecciones y largas caminatas por fortalezas que, en su mirada, hablaban de una España que debía resistir más que expandirse. Así fue como Francisco de Valdés envejeció, no entre aplausos ni victorias gloriosas, sino en el silencio firme del servicio constante. Un veterano del imperio, un soldado de la vieja escuela, que nunca dejó de cumplir órdenes y de servir donde se le necesitara. La espada que empuñó en Flandes, la que resistió asedios interminables y tormentas en el canal, descansaba ahora en su hogar como símbolo de una vida entregada por completo a la causa imperial. Pero el final se acercaba. Y cuando la muerte comenzó a rondarlo, no hubo miedo ni lamento. Solo la convicción serena de quien ha vivido al servicio de algo más grande que sí mismo. El final llegó sin estridencias. Francisco de Valdés, aquel guerrero que había caminado entre pólvora y fuego en los campos de Europa, falleció hacia el inicio del siglo XVII, probablemente entre los años 1600 y 1601. Tenía más de 70 años, una edad notable para un hombre cuya vida estuvo tejida con el hilo de la guerra.
Sus últimos días transcurrieron en la quietud de la vida civil, aunque jamás dejó de vestir la sobriedad marcial que lo caracterizaba. Hombre austero y reservado, fue enterrado sin pompa, con el mismo decoro que marcó su vida entera. No dejó descendencia que pasara a la historia, pero sí una huella profunda entre sus contemporáneos y en el ejército español que él ayudó a formar y disciplinar. Francisco de Valdés no fue un conquistador de tierras exóticas ni un caudillo que reclamara poder personal. Fue, ante todo, un soldado del rey. En su vida militar sirvió bajo las órdenes de emperadores y monarcas, desde Carlos V hasta Felipe II, combatiendo en los rincones más convulsos del imperio. Su nombre aparece en las crónicas del asedio de Haarlem, en los informes de la campaña de Flandes y entre los altos oficiales capturados en la desdichada expedición de la Armada Invencible. La historia, sin embargo, no le concedió la misma fama que a otros contemporáneos. A diferencia de Alejandro Farnesio, don Juan de Austria o el duque de Alba, su figura permaneció en segundo plano, en las sombras del relato imperial. Pero los soldados que combatieron a su lado lo recordaron como un jefe inflexible, inteligente y profundamente humano en la hora del peligro. Para ellos, no era el mariscal brillante, sino el comandante que compartía el barro de las trincheras y las privaciones del sitio. Su legado no se mide en territorios conquistados, sino en los cimientos de la maquinaria militar española que, durante décadas, mantuvo su hegemonía en Europa. Fue parte esencial del ejército de los tercios, esa temida infantería que sembró respeto desde el Báltico hasta Túnez. Él ayudó a moldear esa fuerza con sangre, disciplina y tenacidad. Y en cierto modo, su figura encarna la paradoja del imperio español, gigantesco, poderoso, pero también agotado por su propia vastedad. Valdés vivió el auge y el comienzo del lento declive. Combatió en los tiempos de expansión y murió en la era de la resistencia. Su vida es testimonio de una España que, aunque acosada, aún se aferraba al ideal de ser bastión de la fe y de la monarquía universal. Hoy, su nombre es rescatado por los que buscan en la historia los rostros olvidados de aquellos que lo dieron todo sin pedir gloria. Francisco de Valdés fue uno de ellos, un soldado firme, leal hasta la muerte, y forjador de un tiempo en que la guerra no era espectáculo, sino destino. Así se apaga la historia de uno de los grandes soldados silenciosos del siglo de oro español. No dejó discursos ni memorias, pero su vida se escribió en el humo de los cañones y en las murallas levantadas para proteger un imperio.